Y por ejemplo, las generaciones de ahorita, o sea, yo conozco niños que no conocen a Cricri, pero sí conocen a Bad Bunny y todo ese tipo de música. Sí, que nos querían tener tontos. Por eso te digo que me voy a escuchar muy conspiranoico, pero yo sí creo que hay ciertos intereses de que solo escuchemos eso. Porque ya la imaginación es más complejo obtenerla del niño. La imaginación. Sí, era lo que le iba a preguntar. Así de sencillo. ¿El músico ¿Se hace o nace? Nace o se hace? Sí. Bueno, con esa simplificación yo diría... A lo mejor yo puedo ser cantante de reggaetón. Exactamente. Y formalmente comencé a los 18 años una licenciatura en violín. Jamás me visualicé como director de orquesta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hambre Cognitiva, el podcast donde sí o sí sales aprendiendo algo nuevo. En esta ocasión, amigos, tenemos un invitado muy especial, el profesor licenciado Julio de Santiago. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí, Julio. Él ha sido director de la Orquesta Sinfónica de aquí de San Luis Potosí y de otras varias que ahorita nos va a contar exactamente el profesor cómo ha sido su trayectoria. Alguien que sabe muchísimo de música y pues sí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Julio? Con mucho calor. Hace calorcito allá afuera. Ya venía un poco agitado ahí en el coche. Oye, no, pues un placer estar aquí contigo. Un verdadero gusto hablar de estos temas contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues justamente queríamos hablar de la música porque ahorita es como un fenómeno pues como muy, muy popular. Y justamente hablábamos hace unos días que ahorita ya todo como que es muy, muy desechable, como muy rápido todo. Y en muchos sentidos, en cuanto a la moda, de que ahorita está de moda usar playeras de cierto tipo, pantalones, tenis. Y en un mes ya se acabó la moda y ahora ya llegó otro estilo y ahora hay que comprar más ropa. Y así es con todo. También con las relaciones humanas que duran muy poco, son efímeras. Y también la música, que ahorita pues a lo mejor la música urbana es la que tiene un boom muy fuerte en cuanto a los jóvenes quizá. Pero es música que quizá el día de mañana, en un año, Sí. No sé, en poco tiempo Va a caducar. no sé. y no va a envejecer de una forma tan buena como quizá otro tipo de música, que en algún punto quizá todos hemos escuchado música clásica. Bueno, que todos conocemos, que las 5 estaciones, ¿no? y que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo se llaman, ni sabemos quién la compuso y todo ese tipo, todo el trasfondo. Ajá. Pero la hemos escuchado a lo mejor en películas, en una obra de teatro. Sí, sobre todo en películas. Ajá. Comerciales de TV también utilizan música clásica. Que nos la han metido, pues a lo mejor de manera inconsciente, uh-huh. Pero han envejecido de una manera pues muy... De manera muy diferente a la música. Pues sí. No sé, es que ahorita sí es como un fenómeno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Lo de por ejemplo, eso del reggaetón, que los corridos tumbados, que... Fácil. Las modas que han salido. ¿Por qué crees que pasa eso? Tú desde el punto de vista de que sabes mucho de música, sobre todo de música clásica. Bueno, especialmente de la mal llamada música clásica, de eso sí estoy muy, muy inmerso. Pero tu pregunta así en general de todo esto que sucede respecto a la música, pues de fácil acceso. Ajá. Y aparte de consumo, pues es un fenómeno social. Pues yo creo que porque cada vez estamos ante situaciones que nos llevan como a escapar, como a sacudirse un poco. A escapar de la realidad. Exactamente, como a escapar, como a sacudirse un poco de manera inconsciente, tal vez, de situaciones estresantes como la situación económica, como los problemas psicológicos, las situaciones laborales.
Entonces hay siempre la tendencia humana pues a escapar de eso y a tener momentos artificiales de buen estado, entre comillas, ¿no? De buen estado. Entonces, pues por eso creo yo que se ha hecho tan popular. El impulso a consumir este tipo de música que pues tiene ciertas características rítmicas y hasta fórmulas de construcción pues que te llevan a eso, a tener un rato agradable, a sacudirte un poco toda esa presión psicológica y pues que es de consumo en el momento. Rápido. ¿No? Es de consumo rápido, corta, de acceso rápido y de consumo rápido y de que te da una satisfacción que buscas en ese momento. Pronta. Y exactamente pronta y más allá, pues no creo yo que haya algo más. Sí, y justo estábamos viendo que, por ejemplo, ahorita hablando de ese tipo de música, que ahorita uno de los exponentes como más conocidos es Bad Bunny, ¿no? Que, por ejemplo, este personaje, digámoslo así, ha sacado pues ya varios discos en un periodo muy corto de tiempo. Sí. Que a lo mejor en otro tipo de música que lleva más producción, que lleva más tiempo de estar viendo las melodías, los tonos, todo ese tipo de cosas, lleva un tiempo que a lo mejor si Bad Bunny saca 3 discos en un año, y otro tipo de artistas que hace otro tipo de música, a lo mejor hace uno cada 2 años o cada 3 años. Sí. Que hasta donde yo sé también la música clásica, creo que los componentes digamos, Mozart, Vivaldi, se llevaba años, o sea, un periodo. ¿Cómo es eso? Obra, o sea, ¿no? ¿Cuánto tarda en promedio hacerse una melodía de música clásica? ¿O no es como que haya un promedio? No, bueno. Hacerla desde cero, digo. No, bueno, pues te puedo decir que Mozart compuso su famosísimo Ave Verum mientras esperaba a su esposa Constanza mientras se daba un baño, es decir, una obra de... Sí. Te puedo decir que la construcción de ese tipo de obras va desde ese tiempo, pues, no sé, 2-3 horas, porque digo, no era un baño así como ahorita, ¿no? Sino eran unos baños, unas tinas. La Constanza pues, se metió a bañar y él, mientras la esperaba, hizo el Ave Verum, su famoso Ave Verum, que es una obra muy pequeña, dura escasos 5 minutos. Okay. Bueno, para este tipo de composiciones 5 minutos es muy poco. Ahorita 5 minutos para una pieza musical tal vez sea demasiado. Sí. Pero pues vamos de eso, de Mozart, hasta composiciones de sinfonías que duran años en realizarse. Los compositores tardaban años en realizarse porque no les satisfacía, porque eran muy exigentes consigo mismos. Que es mucho como el perfeccionismo, ¿no? ¿O no es algo que tú sientas que...? Sí, pues es que la actividad artística pues tiene muchos fenómenos, desde la exigencia hasta realmente que el compositor vea que el mensaje que él quiere dar realmente esté plasmándose en la partitura. Pero eso de duraciones, pues estamos hablando de la duración del compositor, que podían hacer una obra en minutos hasta años, tardaban años. Respecto a las grabaciones, porque pues hay que decir también otro aspecto de la música clásica que también tiene un aspecto comercial. Okay. En el sentido de que se siguen grabando esas grandes obras, se siguen haciendo compact disc. Se siguen haciendo grabaciones en donde nuevas orquestas o las mismas orquestas con diferentes directores hacen las grabaciones de los grandes compositores. Y todo eso es una industria, todo eso es para comerciar, es decir, para vender, para que le siga en el mercado de la venta de la música. Que voy a hacer una aclaración de la música empaquetada.
Así se le llama. Bueno, así le llamamos algunos. Porque el fenómeno musical en vivo es otra cosa. Es decir, si tú asistes a un concierto de una orquesta sinfónica, pues tú estás recibiendo todo el fenómeno acústico que es eso. O sea, 100 personas tocando diferentes instrumentos, son diferentes vibraciones. Y no estoy hablando en un término astrológico, no. Metafísico. Sí. Pues astrológico, el asunto de las vibraciones. No, estoy hablando de un fenómeno físico acústico. O sea, los instrumentos, el sonido se transmite, son vibraciones que te golpean, entre comillas, que te tocan, que entran a tu oído. Entonces es un contacto total con la música, pues, que es el fenómeno en vivo. Es decir, es un fenómeno vivo, son vibraciones. Cuando tú escuchas la música en cualquier sistema, yo dije compact disc porque pues ese es como que mi época, ¿no? Pero ahora ya no sé qué tanto hay. Pero cuando tú escuchas la música empaquetada, pues es distinto porque todavía no existe. A no ser que haya algún ingeniero acústico que me ponga al tanto, pero hasta la fecha creo que no existe algún aparato electrónico que te reproduzca exactamente el sonido del instrumento natural imagínate, de una orquesta, ¿no? Que te transfiera todo ese fenómeno acústico. No lo sé, tampoco soy especialista en la ingeniería acústica. Sí. Como los cambios son tan rápido, a lo mejor ya existe, pero no sé. Desconozco ese tema. Pero sigue siendo tan vigente un concierto de una orquesta en vivo, en el sentido de que es un fenómeno físico vivo. Y bueno, también se hace una industria de eso, también se hace comercio de eso. Y ¿qué tan grande es la industria de la música clásica? Porque se tiene el concepto de que, por ejemplo, la música urbana y lo que está ahorita de moda genera muchísimo dinero. Dependiendo del país donde te encuentres. Okay. Si tú vas a Alemania, a Europa en general, siempre los conciertos de las orquestas, de las grandes orquestas de nivel mundial, todos los boletos están vendidos desde meses antes. Si tú quieres comprar un boleto para un concierto, tienes que comprarlo con 2-3 meses de anticipación porque no hay. Pero bueno, estamos hablando de países en donde la música clásica, aparte de ser arte, es su cultura. Es una cultura. Han crecido con eso. Han crecido con eso, llevan siglos con eso. En países como el nuestro, pues bueno, es un poco más complicado, es más difícil. Tiene mucho que ver también con el sistema que rija, con el modo de producción del país, en donde pues es un poco más difícil porque siempre hay una competencia entre la gran industria que quiere mantener, y me voy a escuchar un poco como dicen, de conspiración, pero conspiranoico, pero a mí me parece que sí hay intereses muy claros de siempre dar al público en general lo que ellos quieren que escuchen. Es como pan y circo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí hay eso, porque si realmente hubiera, o simplemente, o sea, darle al pueblo lo que quieren. Yo creo que no existe realmente una política de darle una difusión a todas las áreas de la música, sino como ustedes decían ahorita, o sea, ¿por qué se escucha tanto el reggaetón? ¿Por qué se escucha tanto? Siempre ponemos al reggaetón como ejemplo, ¿no? Pobrecito. Sí, pobrecitos. Yo me imagino que ha de tener su chiste hacer una pieza de ese tipo. También. Y ha de tener su chiste empezar e iniciar un comercio o una industria de ese tipo. Pero lo que yo me pregunto, bueno, ¿por qué
¿Por qué si le damos tanta oportunidad a eso, por qué no también a otros géneros? Y no hablo de la música clásica, otros géneros, cualquiera que sean, Sí. desde el rock, desde el jazz, sino que siempre eso. ¿Por qué? Pues porque no hay un interés, no hay un proyecto político de realmente ofertar a la generalidad de tu pueblo de muchas opciones. Sí. ¿Quieres en específico que escuchen algo? Sí, a invitarlos a... Sí. No hay una política clara de qué es lo que quieres en el sentido de educar a la población en el sentido musical. O tal pareciera que solamente quieren que escuchemos lo más pronto, lo que dijimos ahorita, ¿no? Lo más rápido de consumo, lo más asequible también. Sí. Y entonces, pues en ese sentido, creo que no estamos, al menos en este país, en igual de condiciones. Okay. Mientras en otros países... Eso es en toda América. Batallas. O sea, en toda América estamos así mal en ese aspecto. Yo diría que, pues... sí es una generalidad en América Latina, sí. Y en los países europeos pues es diferente. Hay batallas para conseguir un boleto para un concierto. ¿Y será que también, bueno, yo la verdad tengo poco tiempo escuchando música clásica y no es que conozca mucho, la verdad? No, pues no, yo tampoco. Yo tuve contacto con la música clásica gracias a un paciente que tuve, ya un adulto mayor. Yo soy enfermero. Ah, ok. Entonces, en algún punto me contrataron para cuidar a un adulto mayor, ya tenía como 85, 87 años. y estábamos ahí platicando y todo, él ya tenía problemas de demencia, pero algo que sí tenía así como muy, muy marcado, que me decía, es que a mí ponme música clásica. Me relaja. Ajá, me gusta escucharla, sí, me gusta escucharla, me relajo, me siento bien, como que le llegaban también recuerdos de su juventud. Entonces ya yo le ponía y ya yo empecé a escuchar y decía, pues está padre, o sea, me gusta. Uh-huh. Y me fui metiendo un poquito más en el mundo de la música clásica, pero yo también me iba mucho como por el lado de que veía películas. Esa es la que escuché. No, sino que veía películas digamos, de época y que iban a conciertos de música clásica y ves que la gente va de traje y como que medio elitista. También se vuelve un tema así, ¿no? Sí, ¿No crees? Sí, también. Definitivamente se vuelve un tema clasista. Clasista. Sí. Pero desafortunadamente eso no es así. No es la finalidad de la música. Okay. Eso es lo que hacemos nosotros como sociedad. Pero yo pienso que lo que creo que sí puede determinar es complejidades. Uh-huh. O sea, y obviamente la sociedad lo que hace, es que yo escucho esta música que es más compleja porque no la entiendo, pero me da me da ego, me da estatus. Sí, de hecho, pero no es la finalidad. ¿No? O sea, como que sí hay algo de, ¿no? O a lo mejor será que ciertas clases sociales tienen... Sí, te digo que sucede eso, pero lo que hay que dejar en claro es que eso es un fenómeno social. Okay. No es la intención de la música. La música no es así. La música, de lo que yo te puedo decir es que hay complejidades. Claro. Y obviamente tú... necesitamos como sociedad tener un proceso de ir de una complejidad más accesible hasta obras muy complejas. Tú me decías ahorita que un señor eso le causaba calma, cierta estabilidad emocional. Uh-huh. Bueno, en ese sentido sí hay una afectación uh-huh. de la música muy que nos puede llevar a situaciones muy humanas, no sé si decir más profundas. Sí. Como decíamos ahorita, hay cierta música pues que no tiene mayor complejidad en sí mismo musicalmente. No te hablo en el sentido de industria, no, sino en complejidad en sí mismo como música. ¿Qué nos produce? Bueno, queremos pasar el rato, punto, se acabó, no hay más. Depende de lo que tú quieras sentir. Sí, o sea,
quiero pasar un buen rato. Sí. Un buen rato que pase así. Pero tu paciente empieza a sentir otras cosas. Sí, claro. O sea, una estabilidad emocional. Y ya al hablar de una estabilidad emocional, pues estás hablando de complejidades emocionales. Sí, neurológicas. Sí, entonces ya estás hablando de complejidades y que todos tenemos el derecho a decidir Sí. que queremos acceder y que no. Entonces, esto de que se ha utilizado la música clásica como un estatus social, pues sí, es una realidad, pero hay que dejarlo bien claro, eso es un comportamiento social. Sí. Que No de hecho, es la finalidad de la música. A mí sí me pasó que al primer concierto que yo fui de la Sinfónica de aquí de San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz, pues compré mi boleto y ya cuando iba a ir, sí me quedé ¿Hay alguna etiqueta, o sea, o algún código de vestimenta? O sea, yo no sabía, digo, pues era mi primera vez. Yo me fui pues así como me he visto normalmente, ¿verdad? Y sí, todos iban así normalmente, pero porque como que normalmente nos venden como que uno ve películas y tiene esta idea. Entonces también falta esa parte de educación, ¿no? De que la música es para todos. Sí. Y todos tenemos accesibilidad a la música, a cualquier tipo de música, ¿no? Podemos buscar en YouTube y te salen todas las obras, se estigmatiza, existen. ¿no? Que esto va con esto. Sí, esto va con esto. Bueno, también hay que hablar de ciertos requerimientos cuando tú vas a una sala de conciertos. Ah, ok. Sí, o sea, no es lo mismo un concierto en una sala de Lleva conciertos sombrero, ¿no? que un concierto en público, o sea, ¿cómo se dice? Al aire libre. En explanada. Sí. En donde tienes la mayor libertad, sí. O sea, hay ciertos requerimientos Códigos para escuchar algo. Okay. Obviamente, esta música, como estamos hablando de complejidades, pues requieres, digamos, silencio. Si tú no quieres escucharlo, pues simplemente no vas. Pero si tú estás ahí y estás haciendo ruido, pues ya no solo no estás escuchando tú, sino que no estás dejando escuchar a los demás, al que quiere escuchar. Es como si vas al cine, ¿no? O sea, así es. No Bueno, vas a sí. estar platicando. Claro, no vas a O sea, es más de comportamiento que en sí de una vestimenta. Pues sí, en cambio en público, pues a lo mejor tienes un poquito más de libertad, si puedes hablar, porque no afecta. Sí, me explico. O sea, también hay que decirlo, hay ciertos requerimientos para escuchar música. Entonces, no puedes, por ejemplo, o bueno, sí se puede, pero empieza a perder la finalidad. El sentido, el objetivo. Por ejemplo, sí puedes llevar a una orquesta a la calle y que toque, sí se puede. Incluso te puede atrapar en cierto momento, pero únicamente como algo novedoso, ¿no? Sí, mira, está una orquesta clásica tocando en la calle. Sí, pero no es lo mismo. Para mí más bien es como un efecto novedoso que realmente la finalidad que es realmente empezar a escuchar eso. Además, la música en sí como fenómeno acústico que les decía ahorita también requiere tiene ciertos elementos que deben de cubrirse. Sí. Por ejemplo, una concha acústica para que haya buena... ¿Qué es una concha acústica? Una concha acústica es como... como el recinto, cómo van a rebotar los sonidos. Exactamente. Las condiciones adecuadas para que los sonidos reboten y se mezclen de la manera que así como por ejemplo en un concierto moderno, o sea, ustedes no me dejarán mentir, o sea, el ingeniero acústico, los aparatos es todo un universo, ¿verdad? Entonces en la música clásica igual debe de haber una concha acústica, la colocación de los músicos, el comportamiento del público, pues, que debe de mantener silencio para que realmente se aprecie todo eso. O sea, son requerimientos que no hay que dejar de lado, tienen que estar. No puedes ir a un teatro y empezar a hacer ruido o llevar a tus niños y empiecen a llorar. Sí. Ahora, lo que sí... Chamaco. Sí, lo que sí es que como tradición y por lo que mencionabas tú ahorita, que desafortunadamente la música clásica se adopta como estándar social,
se manejaba mucho hace décadas, pues todo esto del vestuario de etiqueta, que más bien realmente asistir al concierto tenía una finalidad social. Sí. Pero eso afortunadamente ha cambiado. También dentro del mismo comportamiento de los conciertos clásicos ha habido cambios, porque si no, pues estamos condenados a estancarse. A estancarnos. Y obviamente, pues si eso ya no existe, ya no, ya puedes ir tú a un concierto clásico como tú, como tú gustes, a no ser que la sala realmente te lo pida. Pero ahora ya hay mucho más libertad de asistir. Sí, yo cuando compré boletos estaba buscando así en el boleto de que a lo mejor en el boleto o cuando lo compré viene como un aviso abajo como de venir vestido de traje o... Es que eso es lo que se hacía todavía en décadas anteriores se llegaba a hacer. Oye, hace poquito dijiste algo sobre la colocación de los músicos. Sí. ¿Importa mucho si los violinistas están enfrente o si están atrás? Sí, claro. Sí, y tiene que ver también con lo que te decía de la mezcla de los sonidos. Aunque hay diferentes en el desarrollo y crecimiento histórico de una orquesta, hay diferentes acomodos, ¿sí? Pero se ha llegado a un acomodo, por así decirlo, universal. Cierta colocación donde los violines están al frente, los contrabajos están todos de un lado, los alientos, los instrumentos de alientos como las flautas, clarinetes, alientos madera se llaman, en medio, un poquito más atrás, los metales que son los trombones, y si tú te fijas, mira, o sea, los violines, los que se escuchan más quedito, adelante. Los alientos, los que se escuchan un poco más en medio. Como los ruidosos, por así decirlo. Los trombones, las trompetas. Las percusiones que también son muy ruidosas. Muy ruidosas. Escandalosas. También allá está atrás. Y todo eso pues tiene que ver con la mezcla de los sonidos del fenómeno acústico. Entonces son requerimientos. Pero te digo, ese es como que el acomodo ya moderno, universal. En la historia te vas a encontrar con diferentes acomodos. O sea, también dependiendo de la época e incluso dependiendo del director, cómo quiere que se acomoden. Por así decirlo. No, yo quiero una orquesta acomodada del periodo romántico, que ya hace unas pequeñas variaciones a lo que es ahorita el acomodo universal o moderno, por así decirlo. También depende de la obra o solamente, o eso no tiene nada que ver. Bueno, es una planeación. Eso de manera instrumental. De manera de estilo, es decir, por ejemplo, tenemos varios periodos en la música, desde el Renacimiento, Barroco, Clásico, Romántico. Entonces, una obra, y ya específicamente por el estilo del tiempo en que se hizo, tú puedes acomodar esa orquesta de acuerdo al estilo de esa época. O sea, es como que en esa época se acomodaban de esta manera y tú eliges... así. Si quieres ser fiel al estilo, lo acomodas de esa forma. Y también hay que hablar del desarrollo de la orquesta en el transcurso del tiempo. Ahorita estamos hablando generalmente de una orquesta sinfónica, pero la orquesta sinfónica, digamos que es lo moderno. Si nos vamos siglos atrás, pues el inicio de una orquesta sinfónica realmente fueron 4 o 5 músicos, que son las orquestas de cámara. Que, como te comentaba, pues eran los músicos que los pudientes de la época se llevaban a sus recámaras para que les amenizaran el rato, porque pues no había no había no había nada. Como tal, las orquestas empezaron como un lujo. Se podría decir como un entretenimiento. O sea, a ver, ya me voy a ir quiero descansar en mi sala, o ya me voy a dormir, quiero que me toquen, pues vamos. Y ahí se llevan a los músicos, y de ahí salió los músicos de cámara. Ajá. Precisamente porque por los lugares pequeños. Y así empezó, fueron evolucionando, se fueron integrando más instrumentos, porque también iban evolucionando los instrumentos.
de la creación de instrumentos. Es decir, en cuanto a materiales, en cuanto a tamaños, sonidos. Entonces se fueron integrando y fue creciendo poco a poco, de 4 a 5, luego pasó a 12, 15, luego pasó a 20 y tantos, hasta llegar a la modernidad. Pues ahorita el máximo que tú, por ejemplo, has visto es así de una orquesta gigante. Aproximadamente, bueno, una orquesta estándar, sinfónica. Sinfónica. Es alrededor de 100 músicos. Pero más que cantidad, estamos hablando de familias de instrumentos. Ok. Digamos, los inicios de la orquesta, pues estás hablando de instrumentos de aliento o de cuerda. ¿Cuáles son los de aliento? Las flautas. Los de cuerda, pues el violín o los ancestros del violín. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí tenemos dos familias, alientos y cuerdas. Luego empezó a crecer, a evolucionar y se empezaron a agregar, pues bueno, agregamos un instrumento de otra familia que pues son los metales. Okay. Una trompeta. Saxofón. Sí, y ese ya es todavía después. En el siglo XIX, o sea, ya es más moderno. Más moderno. Pero efectivamente, más que número de músicos, o también a la par del número de músicos, la familia de instrumentos. Okay. La combinación de los timbres, y eso pues obviamente está a la par de la creación de los compositores, lo que ellos iban requiriendo para plasmar bien sus obras. Sí, es que es un mundo, o sea, necesitas muchísima creatividad para mezclar tantos tipos de sonidos y todavía querer llegar a un objetivo, que es lo que decías. Yo quiero transmitir esto, exacto, pero mezclando todos estos instrumentos, no, o sea, a mí se me hace algo bien complejo. Es un universo, pues, totalmente. Sí. Y los orígenes de la dirección del director de orquesta están en el compositor. Okay. ¿Por qué? Porque el compositor de ese grupito de 8 o 10 personas, pues decía, a ver, como crecía la complejidad, entonces dejó de tocar su instrumento y dice, a ver, vamos a marcar básico. Y de los primeros fue un francés que agarró un bastón prácticamente de su tamaño y golpear el piso. Okay. Golpear el piso para marcar el tiempo. Okay. Como ya eran más, pues entonces te estoy hablando del periodo barroco, por ahí del 1600. 1600, 1700. Y de ahí fue evolucionando. Como iba creciendo el número de músicos, entonces se requirió la figura del director. Porque pues iba creciendo aquello. Entonces necesitamos, pues ya no te escucho. A ver, no, entonces se paró alguien. A ver, ¿no escuchan el bastón? Y de hecho hasta hay una anécdota con este compositor. ¿No escuchan el bastón? Te estoy hablando de Jean-Baptiste Lully. Es un compositor francés barroco. Fue de los primeros que te digo que agarró su bastón de su tamaño y golpear el piso para marcar el tiempo. Hay una anécdota con él que cuando estaba marcando el compás se golpeó el pie. Okay. Y se hizo una herida muy grave. Y creo que se le gangrenó. Porque pues antes no había las atenciones médicas. Pero ese es el origen de la dirección del director. O sea, fue una necesidad que se fue... Por evolución de la exactamente, música. Por el mismo crecimiento de la orquesta. Ok. A ver. Entonces, ahorita ya hablando de directores. Ajá. Todos tienen el estigma de que un director nada más mueve las manos y que dicen, no, pues, ¿qué está haciendo? ¿No? Como que es muy ambiguo lo que hace. Pero, pues tú que eres director y que has sido director durante tantos años, no sé si nos podrías explicar exactamente cuál es la actividad y por qué. Pues como te digo, podríamos abordar esa respuesta de diferentes... perspectivas. Desde la perspectiva práctica, pues el director es el encargado de tener todos los elementos de una unidad y él crear esa unidad, instrumentos, ¿verdad? Y personas. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico, pues es el que tiene que
conocer en gran medida todos los instrumentos, aunque no los toque. Aunque no sepa tocarlos Aunque todos. no sepa tocarlos todos, por supuesto que no. Pero sí tiene que conocer su mecanismo de producción del sonido, su timbre. O sea, el director debe de identificar sin ver qué está sonando, el timbre del instrumento. Okay. Si se escucha una flauta, él debe saber que es una flauta, un clarinete, Si hay algo un violín, mal. Eso desde la cuestión del timbre, desde la cuestión de la, por así decirlo, de la línea melódica de cada instrumento. Él debe de identificar qué sección, porque la orquesta se divide en secciones y familias de instrumentos, quién o qué sección está fallando. ¿Sí? Entonces, él debe de conocer toda la unidad para saber en qué momento, qué elemento está fallando. Y hacer la corrección. Ok. ¿Sí? Desde el punto de vista administrativo, pues el director es el que debe de manejar varios aspectos, pues, de gestión cultural, es decir, recursos para hacer conciertos, para tener invitados en los conciertos, invitados músicos en los conciertos. Okay. Entonces ese es otro aspecto también del director, una cuestión administrativa, también debe de desenvolverse en esa área. Y como te decía también, un aspecto psicológico, porque vas a tratar con diferentes grupos de personas. Entonces también tienes que tener un poco de conocimientos de la psicología de grupos. Cómo vas a tratar a cada elemento, cómo los vas a tratar a todos. Porque no los puedes tratar a todos por igual en cierto momento. Y a todos por igual en otro momento. Eso es también, te digo, cierta cuestión psicológica, ¿no? De la psicología de los grupos. Y ya otro aspecto, para mí no tan claro, pero es un aspecto como místico o romántico, que pues francamente yo no le encuentro explicación, que es como estamos hablando ya cuestiones de carisma, estamos hablando ya cuestiones de como de conexión. Sí, como un asunto energético. Sí. Pero energético en el sentido, porque eso también es no está muy claro eso que de las energías, ¿no? Sí. Pero me refiero a que un asunto de que si se sube un director a dirigir una obra y se sube otro director a dirigir la misma obra, los instrumentistas no los perciben igual. ¿Sí? Estamos hablando de fenómenos pues simplemente de la conexión, ¿no? Que tiene entre... Exactamente, de fenómenos humanos. Sí. Muy... No sé, que yo necesitaría diferentes disciplinas de estudio para que me aclararan eso, porque ni siquiera yo lo tengo claro. Pero es un hecho, o sea, yo he sido testigo de eso, cómo diferentes directores causan y producen emociones, un efecto diferente en las personas. Sí. ¿Sí? Entonces yo te lo digo, pues es un otro aspecto que yo lo diría como entre místico y romántico. Sí. Pero pues, todos esos aspectos son inherentes a la figura del director de orquesta. Que igual y sí, o sea, también como espectador, bueno, sí. Yo que sí he ido a varios conciertos, el ver al director como que sí te causa cierta emoción, o sea, los movimientos y que aparte, o sea, estás viendo al director y ves según cómo hace el movimiento, cómo se mueva, cómo cambia el sonido, los sonidos, así es, la energía de que la música te transmite como euforia y luego cierta parte como que calma y luego como te sientes como triste, luego feliz, enojado. Ajá, pero todo viendo al director. Y ahorita lo que comentaba de que estaban viendo esa parte de que si el director se podía en algún punto de la historia ya
quitarlo o removerlo. Que ya no fuera Que ya necesario. no fuera necesario, pues como que sí le quitaría también Va a estar difícil, ¿no? Que suceda eso. Ajá, le quitaría esa parte que también transmite, o sea, porque al final de cuentas es un elemento... Pues yo creo que sí Pues es el elemento más importante, ¿no? En el momento de la construcción del fenómeno acústico, pues es como piedra angular. Ujú. Sí, definitivamente, bueno, el compositor es la parte más importante porque estamos, al fin y al cabo, estamos transmitiendo o interpretando Lo que el quiere. mensaje de una persona, de un compositor al público. Entonces eso es lo que debes de entender como Sí. director. O sea, no se trata de ti, se trata del mensaje Que de quiere alguien dar. determinado, de una persona determinada que quiere dar a un espectador. Sí. Entonces eso es lo primero. Y ya tú como director, pues bueno, ahí es donde ya hay muchas opiniones, en donde hay los que piensan o se piensa que el director debe de ser absolutamente fiel a lo que el compositor, al mensaje del compositor. Sí. Y hay otra opinión que, bueno, como él es el de la piedra angular en ese momento, pues puede permitirse ciertas libertades como una especie de aportación de las propias experiencias del director. Si me preguntan a mí, bueno, pues yo estoy entre las dos opiniones, Sí. porque también es complicado, es complejo no verse afectado en un momento dado por el compositor. Sí, sí, sí. Sí, es una cuestión muy, muy difícil y una responsabilidad bien grande transmitir ese mensaje. Sí, lo que él quería transmitir. Así es, pero en ese llevar de ese mensaje te olvidas de ti mismo, pero a veces no tanto, porque de manera inconsciente reaccionas cuando tú Sí. vas llevando ese Sí, mensaje. pues también te gana, ¿no? Pues O sí, sea, de manera inconsciente incluso. Sí. Entonces, por eso yo no sé, o sea, sí, hay que ser bien fiel al mensaje, pero esa carga que tú llevas, de pronto te puede rebasar, ¿no? Claro. Y a lo mejor ya hasta inconscientemente tú estás de alguna manera afectando sí. ese mensaje. Que ahorita haciendo una comparación con la música de la actualidad, Ujú. pues también todos tienen un mensaje, ¿no? Al final Sí. de cuentas. Que la música ahorita tiene un mensaje siempre como o de violencia o sexual. Y que también influye en el comportamiento humano. O sea, Sí, claro. Yo hablaba con un amigo que tiene un bar y me decía, güey, es que yo ahorita no... A cierta hora... Y ya con unos... Ya traigo unos tragos encima. No puedo poner música, digamos, unos Tranquila. corridos. Ah, ok. No, ok. digamos que unos corridos porque la gente se me va a empezar a alterar y se va a querer pelear con el vecino con la mesa de al lado, o con la novia, o con el amigo. Así es. Entonces, también, o sea, la música ahorita ya trae un mensaje, pues digamos ahí medio Y escondido. fíjate cómo lo que estás diciendo, en ese sentido, no hay diferencia entre la música. No. No hay diferencia. La música, a fin de cuentas, tiene una afectación en la emocionalidad humana. Y lleva un mensaje, ¿no? Y- La de ahorita lleva sí. un mensaje quien la toque. La de ahorita y la de antes. Ah, ok, O sea, ok. al final de cuentas es un mensaje y al final de cuentas tiene una afectación. Sí. Ya que sea menos compleja o más compleja, pues ya ese es un asunto del compositor. Y ya si tú quieres acceder o no acceder, es un asunto del oyente, Sí. ¿verdad? Pero de que se parecen en el sentido que tiene una afectación directa, humana, la tienen tanto la música de corridos, tanto la Reggaetón, tanto el rock. como la sinfonía de Beethoven, como las de Mozart. O sea, diferente Tienen una objetivo, afectación. pero todos lo tienen. Sí, Sí. todos tienen un mensaje. Todas tienen una afectación. Y ya, pues ahora sí que lo que hablábamos, los intereses, la decisión del oyente, pues es lo que determina hasta dónde quieres ir o cuáles son tus necesidades. Sí. Si quieres pasar un rato, órale. Si quieres y ver qué hay más allá de eso, pues te internas en ese mundo, ¿no? Claro. Sí. Ahorita que estabas hablando de Beethoven, Mozart,
Por ejemplo, una persona promedio. Yo soy una persona promedio que no es como que sea muy fan de la música clásica, por lo mismo de que a lo mejor nunca se me inculcó, no sé. Pero alguien que quiere iniciarse en ese mundo, ¿qué obras le podrías recomendar? O sea, escucha esta porque esta es tranquila. Ajá, sí. Ajá. O sea, es tranquila porque se dice, no, es que la música clásica es aburrida. O sea, eso es lo que se dice, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, o sea, yo creo... ¿cómo podrías iniciarte? Yo creo que eso no... Yo creo que eso no puede ser. Yo lo que creo es que es una necesidad humana que cada individuo lo siente en su momento. O sea, yo no sé, no estoy seguro si realmente el medio donde te desenvuelvas determine una influencia en querer escuchar tal o cual cosa. Okay. No lo sé. No estoy seguro. No sé si creciendo en una familia que siempre pone música clásica realmente te vaya a crear un gusto por la música clásica. No estoy seguro de eso, porque a veces es al revés. Okay. Sí. O sea, a veces te ponen tanto de una cosa que... o sea, sí. También depende de la asociación que hagas con ese tipo de sí, porque música, es como ¿no? cuando has visto tanta violencia, por ejemplo en tu casa, no sé, has visto tanta violencia que mejor haces lo contrario, ¿no? Así es. En vez de que sigas el patrón, ¿no? Sí. Entonces, respecto a tu pregunta, yo igual también para los que quieren iniciar alguna actividad artística, pues es como un llamado especial. No sé, no estoy seguro si realmente tenga influencia el contexto. Y estoy siendo romántico con esto del llamado especial, pero es como una necesidad especial. Sí, ¿Sí me entiendes? Que te llama a buscarlo. Que algo te impulsa. Sí. O algo te impulsa a querer adentrarte en eso, en el conocimiento de la música clásica o en el aprendizaje de la disciplina de la música. Sí. O y sea, aparte... es complicado. Sí, aparte también como usted dice, pues hay épocas en la música clásica, digamos como subgéneros dentro de la música clásica o como... Sí, estilos. Sí. Estilos. También pues cada persona obviamente tiene diferentes gustos y puede que a lo mejor el maestro te diga, no, pues puedes escuchar, puedes empezar por aquí, pero a lo mejor a ti te llama más otro tipo de sonidos, otra... Pues sí, pero retomando eso, yo creo que es también lo que te decía hace ratito, es un asunto de complejidades y obviamente los que estamos inmersos en este mundo de la música conocemos obras de cierta complejidad y otras más complejas hasta que llegas a las obras muy extremadamente complicadas. Obviamente, si ya esa persona tiene ese impulso que te digo, que no estoy seguro y no creo, de búsqueda, si ya lo tiene, entonces ya tú lo puedes ir guiando, pero hacia una obra en específico, pues no la hay, o sea, hay cantidad. Ya yo como persona que está inmerso en ese universo, pues ya te puedo decir, ¿sabes qué? Escucha esta sinfonía de Mozart, cuando era niño. Mozart hacía sinfonías a los 12, 13, 14 años. Entonces, podemos comenzar por ahí, o piezas para piano de él mismo, o de Haydn, hasta llegar a cosas un poco más emocionales con Beethoven, y hasta llegar a cosas muy complicadas como la escuela rusa, no sé, así. Pero obviamente ahí ya hay todo un proceso de guía. Ya. Hay muchas obras. Hay muchas obras. Ahorita, bueno, retomando un poquito lo que nos comentaba, que en Europa es un poquito más común. Bueno, es más hay cultural. Hay más demanda. Prácticamente es su cultura. Ajá. O sea, ellos llevan siglos, es parte de ellos. Pero ¿será que, o sea, desde la educación, no sé, básica, digamos, bueno, aquí en el kinder, se los inculcan? Porque, por ejemplo, aquí en México... a nosotros a lo mejor nos educaron con las de Cricri y que también era, bueno, a mí sí me gusta, yo las escucho. Son muy buenas canciones. Ajá, yo las escucho a veces todavía. Musicalmente están bien hechas. Ajá, están bien hechas. Sí. Y por ejemplo, las generaciones de ahorita, o sea, yo conozco niños
que no conocen a Cricri, pero sí conocen a Bad Bunny y todo ese tipo de música. Sí, y espérame, porque no lo conocen y cuando los enfrentas con Cricri, porque yo ya lo he hecho. Hay un choque. Hay un choque, es decir, ya para ellos es algo totalmente, bueno, primero desconocido y te digo, una complejidad que ya no los motiva a adentrarse en eso. Sí, sí, sí. O sea, es realmente lo que sucede con este asunto de siempre estar ofreciendo musicalmente cosas muy de rápido consumo, pues lo que te va creando es que lo que va creando es una necesidad desde edades tempranas de simplemente consumir. A eso me refiero en el principio de la charla que yo te decía. A mí lo que me parece injusto es que no se le dé las opciones a la gente. O sea, que haya intereses que nada más quieran que escuches tal o cual determinado género. Eso es lo que sí yo veo como algo muy mediático, malo. Como algo muy de un interés. Pues puede haber como... El otro día estaba escuchando que había como en el tema conspiranoico que nos querían tener tontos. O nos querían Por tener... eso te digo que me voy a escuchar muy conspiranoico, pero yo sí creo que hay ciertos intereses de que solo escuchemos eso. Porque yo no le encuentro explicación a, bueno, ¿por qué si tanto están metiendo estas piezas a cada rato, en todo horario, en la mañana, en la noche, en la madrugada? Bueno, ¿por qué no meter otras opciones? Y no digo música clásica, otras opciones. O sea, que haya más difusión, que haya más variedad. Así como ponen una, pues otra también. ¿Ves? Sí, porque si no, enfrentas al niño con Cricri y el niño pues se queda así como que ya le parece demasiado complejo. Hay algunos que sí les afecta y sí se interesan, pero hay otros que de plano no, ya lo que quieren es moverse. Incluso hasta lo pueden decir, es que está aburrida esa música, aburrido. Y es que el mensaje que te da no, o sea, exactamente, no me interesa. Ya la imaginación es más complejo obtenerla del niño, la imaginación. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Sí, cuando antes éramos muy imaginativos, pues ahora es más complejo obtener eso de los niños porque ya son, no sé, tan visuales, tan... Pues es lo mismo, ¿no? Que lo que pasa con los libros, ¿no? De que ya casi nadie quiere leer. Sí. Pero si ves un video de 1 minuto donde te dicen algo. Es un podcast. Sí, es un podcast. Por ejemplo. Pues no, pero sí es cierto. O sea, el libro es mucho más complejo de digerir, ¿se puede decir? Incluso tomarle más tiempo, o sea. Sí. Está raro. Puede haber ahí un tema de... Sí, pues o sea, incluso hasta la política puede estar inmersa en eso, ¿no? No, pues definitivamente. Cuando yo te digo intereses... O sea, dicen que hasta China te quiere... Con lo del TikTok. He escuchado que... Y con lo de TikTok... Con la música que meten en TikTok... Te quieren mantener... Pues así. Como estamos. Pues sí, hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no nos vamos a pensar. Por lo mismo de que... Pues tenemos acceso a muchas cosas más de entretenimiento. Pero ahorita también un ejemplo muy claro, si lo vemos así ahorita aquí en San Luis Potosí, pues va a ser la FENAPO. Y pues no nos meten grupos así como... pues no también que a los guapangueros, no pero sé. Pero mira, es lo que te digo. O sea, hacen una feria con todo este tipo de grupos y este tipo de... órale, está bien, no hay problema. Pero así como haces eso, pues ahora... fomenta otro tipo, o sea, apoya a la orquesta sinfónica, apoya a las orquestas de educación de escuela de iniciación musical, apóyalos, al arte. O sea, también hace eso, o sea, si haces todo esto, muy bien, pero también haz lo otro. Pero tal parece que no les interesa eso, nada más esto. ¿Por qué? No lo sé. Sí, porque te digo, tampoco está mal consumir este tipo de música. Digo, pues a mí me gusta. Sí, yo también ya voy a andar. Si quieres,
si quieres, órale, al fin y al cabo, tú debes de gobernar para todos, Sí, claro. ¿verdad? Pues bueno, si haces eso, adelante, pero también tienes una orquesta sinfónica, tienes una orquesta juvenil, tienes una orquesta, bueno, pues también fomenta, apoya, ve todas las fallas, todos los requerimientos que están sin Que están cubrir, sesgados. fomenta más conciertos, que lleguen a más público, también eso. Sí, Eso, porque- eso es lo que yo diría, ¿no? Al último al último concierto que yo fui, bueno, yo fui por un amigo porque él está en la Sinfónica. Y también hubo un punto donde yo también le pregunté como de qué tan negocio es o qué tanto ganas por ir a pues me decía, no, pues la verdad es que no mucho, pero es más como también por amor al arte, ¿no? Sí. Y también cuando se acabó el concierto, el director ya terminó y nos hizo ese comentario también de que no había mucho apoyo económico, Pues es lo que te pero digo. que ellos iban a estar como que en la pelea continua de seguir dándole pues, Sí. continuidad. Es que también es un Así tema es. eso, ¿no? Lo económico. Porque yo tengo una amiga Ah, sí, claro, por supuesto. que toca el violín desde los, no sé, como los 7 años. Tiene como 15 años tocándolo. Y antes tocaba pura música clásica porque empezó pues aprendiendo en una escuela de música. Pero después ahorita pues ya se dedica al mariachi porque dice, no, pues es que si yo me Ahí dedico... van los- Tocaste un punto bien importante, ¿eh? El asunto de la economía. Ajá, o sea, es lo que da dinero. Mira, aquí es también complejo. Sí. Aquí también no es tan fácil ese tema. Porque muchos dicen, bueno, es que no produce. O sea, no hay dinero. O sea, tú realizas conciertos y no hay dinero. O sea, no va la gente, no hay dinero. Entonces, se me voy coarta. por este lado. Se cuarta, ya no apoyas. Con la senda. Pero es que aquí estamos hablando que el arte no la puedes poner en una ideología Capitalista. de consumo, de capitalismo, bueno, por así decirlo, de capitalismo. Hay quienes piensan que sí. Ajá. O sea, hay quienes piensan que tiene que ser rentable, que tiene que... Sí. Que a lo mejor no, sí, ¿no? yo Pues lo hay que- que vivir de algo. Sí, o sea, no me refiero a lo que dijiste ahorita del compañero del marcha. O sea, no, yo me refiero a situaciones de ideologías, de ver a la actividad, al arte, de ver al arte Como negocio. como con los ojos, con los lentes de un empresario. de una empresa, de un empresario. No, es que si lo ves así ya no Ya- vamos a ya- estar bien. sí, ya fallaste. Ya, sí. Es como si dijeras, bueno, pues es que las escuelas no dejan lana. Sí. Pues no, ¿en qué sentido no dejan lana? Pues Sí. entonces por eso ya no las vamos a apoyar. Pues no, pero es que es una escuela, tú necesitas educar A tu población. a la población, a la gente. Entonces, no, pues no van a los conciertos, no hay lana, no dejan lana. Entonces es estar viendo con los lentes equivocados el fenómeno. Sí. O sea, yo no creo que se deba de ver el arte con los lentes, con el Con los enfoque lentes capitalistas. industrial. Sí. No sé si dije lo correcto, pero sí así con esos lentes capitalistas, ¿no? Ujú. Que ahorita tocando un poquito ese tema de lo de las escuelas de música y todo eso. Yo siempre he tenido como que este conflicto y siempre he estado así como que como que más ese ruido porque a mí me gusta la música. Ajá. Siempre he tenido la espinita de querer tocar un instrumento. Pero yo siento que soy malísimo, o sea, siento que no es mi área. Alguna vez lo intenté y bueno, fui 2, 3 clases. No. Creo que es de tiempo, ¿verdad? Antes que continúes, déjame te digo algo. O sea, no es muy romántico lo que voy a decir, pero la música tiene sus requerimientos bien específicos y ciertas capacidades. Sí, era lo que le iba a preguntar. Así de sencillo. ¿El músico ¿Se hace? se de hace sencillo. o nace? ¿Nace o se hace? Bueno, con esa simplificación yo diría Que nace. que nace y se hace. O sea, nace y lo puedes pero al perfeccionar. nacer tú debes de traer ya ciertas Aptitudes. predisposiciones, Ah, ok. incluso hasta genéticas tal vez, Sí. y también sociales y psicológicas, sí. Pero en este tema sí, o sea, es que yo quiero que mi hijo sea músico. Bueno,
pues está muy bien, muy bonito, sí, muy bonito, pero a lo mejor no tienen las capacidades. Y no nada más para la música, para cualquier otra área. Sí, para cualquier profesión. Sí, para cualquier profesión. O sea, no puedes manejarlo así tampoco de que, no, pues es que todos pueden ser músicos. No es cierto. Porque es que yo quiero cantar, pero cantas bien feo. Sí, no, pues no. ¿A alguno les ha funcionado? No, sí. Bueno, pero sí. También es pero porque lo ven del lado del negocio. Sí, porque, bueno, le voy a poner autotune, le voy a producir aquí por la computadora, ¿no? A lo mejor yo puedo ser cantante de reggaetón. Exactamente. Exactamente. Bueno, eso es mi potencial y yo estoy aferrado en que yo quiero hacer que toco mi instrumento, ¿no? Eso sí. Pero sí, definitivamente sus limitantes, ¿no? Tiene sus requerimientos muy específicos. Aparte que es una disciplina. Aparte que es una disciplina que exige muchísimas horas de práctica. Sí, claro. Uy, sí. Es que al final de cuentas, pues ser músico es una profesión, que a lo mejor mucha gente no lo va a decir, pero es una profesión, llevan años de estudio. Y por ejemplo, ¿usted cuánto lleva? O sea, yo la verdad empecé tarde. Ajá. Empezar tarde es empezar a los 18 años. Okay. Yo empecé a los 18 años. Y hice empecé tarde en la licenciatura, o sea, en el estudio de la música formal, por así decirlo. Okay. Pero pues en el estudio de la música, pues desde los 12, 13 años, con la guitarra. Y pues de alguna manera eso ya te va enrolando, encaminando hacia una educación auditiva, ¿no? Sí. Pero así oficialmente y formalmente comencé a los 18 años una licenciatura en violín entre la Escuela de Música de Guanajuato y la Escuela de Música de San Luis Potosí. Okay. Después de eso estuve como instrumentista un año en la entonces llamada Orquesta Vladimir Wolfman, que después se hizo Camerata de San Luis, la que después de ser yo parte, estuve un año ahí. Años después, 10 años después, fui su director. Okay. Luego, en el 2004, comencé en el asunto de la dirección orquestal. Y esto es bien interesante, porque yo jamás me visualicé como director de orquesta. Mi sueño, por así decirlo, era tener una licenciatura y estar en una orquesta sinfónica, lo cual se cumplió. Yo estuve desde la fundación de la Orquesta Sinfónica de San Luis en el 2000 hasta el 2010. En el 2004, en la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, yo comencé como profesor de violín, pero luego el director me hizo una invitación: oye, hazte cargo de la orquesta. La juvenil. Y yo le dije: oye, pero es que yo no sé nada de dirección. Dice: no te preocupes. Somos parte de un programa que se llama Orquestas y Coros Juveniles de México, y todos los interesados pueden ir a México a cursos y así. Y así fue como comencé. Me iba a México, me iba a México en cursos y diplomados. Pero definitivamente lo que me cambió la visión de la dirección fue en el 2008, un diplomado que hice que se hizo aquí en San Luis, pero fue a nivel nacional. Okay. Fue un diplomado que duró un año con el maestro Sergio Cárdenas, un reconocido director de México, y eso fue lo que definitivamente me cambió desde la parte técnica a la parte de cómo veo yo la dirección orquestal. Y eso fue en el 2008. Yo en el 2010 me invitaron a hacerme cargo de la Camerata de San Luis, que es una orquesta de gobierno. El gobierno tiene 3 ensambles musicales, que es la Orquesta Sinfónica, la Banda del Estado y la Camerata de San Luis. En el 2010 me invitaron a hacerme cargo de la Camerata de San Luis. Estuve ahí 10 años, del 2010 al 2000, no es cierto, 11 años, del 2010 al 2021. 11 años. Y desde el 2004 soy director de la Orquesta Juvenil Julián Carrillo. Okay. De la Escuela de Música Julián Carrillo desde el 2004. Ahí es donde tengo más. Y debo decir que he sido afortunado porque en el aprendizaje de la dirección orquestal
¿cuál fue mi fortuna? Tener una orquesta. Porque puedes hacer cursos de dirección, puedes hacer diplomados de dirección, pero pues la práctica es como pura decir, teoría. Es como decir, tenía yo mi propio taller como para practicar, echar a perder y tener buenos aciertos. Pues sí, hay que decirlo así. Pues entonces, esa es la fortuna que yo he tenido, porque tenía mi propia orquesta. Aunque fuera juvenil, pero es prácticamente donde me he fogueado. Y bueno, y ya de manera más compleja y profesional, pues las invitaciones que he tenido como director huésped en la Orquesta Sinfónica del Estado, que es una orquesta profesional, definitivamente. Aunque te puedo decir pues que yo he dirigido todas las orquestas de aquí de San Luis. La Orquesta Sinfónica de San Luis, la Orquesta Sinfónica Universitaria, también como director huésped, la Camerata de San Luis, por supuesto, ahí fui titular 11 años, la Orquesta Sinfónica Julián Carrillo, la Orquesta Sinfónica que se llamaba de los núcleos de música para la vida. Okay. La única que no dirigí fue la Orquesta Esperanza Azteca, pero esa ya no existe. Pero aquí en San Luis prácticamente he dirigido todas las orquestas. Fuera, en el extranjero, en Estados Unidos, he dirigido la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ohio, de la Universidad de Ohio. He dirigido la Orquesta Sinfónica de Durango y ya. No, también la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que es una orquesta juvenil que se conforma por muchos estudiantes de toda la República. Okay. O sea, sí he dirigido por ahí una que otra. Es una carrera, una trayectoria. Sí, larguita. Pues ahí vamos todavía, no creas, uno no deja de aprender. Claro, no, pues y sí. el universo de la música es tan amplio que todavía me falta muchísimo. Sí. Entre más sabes, luego uno siente que menos sabe. Sí, definitivamente. Sí, eso pasa, ¿no? Definitivamente así es. Pues bueno. Pues, ¿cómo ves? Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Por Estuvo muy enseñarnos interesante. tanto. Creo que había cosas que ni idea ni siquiera nos imaginábamos. Y pues esa es la finalidad siempre de aquí. De estos episodios. Ajá. Sí, pues hasta el final del día que a lo mejor habían escuchado algo, pero pues no habíamos entrado en detalle, y pues aquí el profe Julio nos lo aclaró. Sí, nos aclaró varias dudas. Pues espero que les haya servido. Sí, claro. Mi por verbo, supuesto. como dicen. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. ¿Tiene alguna red social en donde lo puedan seguir nuestros...? Mira, de momento estoy en la Orquesta Julián Carrillo, que es una orquesta que pertenece a la Escuela Julián Carrillo. La Escuela Julián Carrillo tiene su Facebook. Okay. Ahí es donde de repente encuentras material de los conciertos de la escuela. Bueno, pues ya saben, amigos, el director Julio de Santiago, para que lo busquen ahí. Hay varios videos en YouTube también, ¿no? Bueno, creo que vi por ahí uno. ¿En YouTube? Ajá. Pues ha de haber varios. Pues es que no estoy enterado, es que luego suben y... Sí. Ni enterado. En una ocasión me dijeron, oye, yo te vi ahí en YouTube dirigiendo. Hay un grupo de fusión que se llama Nortec, Uh-huh. que es como fusión música norteña, pero electrónica. Okay. Y una vez me invitaron a dirigir un concierto con ellos y la Sinfónica de Durango. Y me dijeron, oye, te vi en un video dirigiendo a Nortec. Y yo... Pues dame el link, No porque sabía. yo no sabía. Y ya le puse y sí, efectivamente. Contexto. Sí. Bueno, Ahí estoy dirigiendo. También otras páginas para difusión cultural que hay. Cultura SLP. Cultura SLP. Ajá. En Facebook. En Facebook, Secretaría de Cultura. Y Secretaría de Cultura en Facebook también. En Instagram, ¿no? ¿No hay? Ok. ¿Sí? Bueno, también en Facebook y en Instagram ahí pues le dan difusión a eventos culturales. La verdad es que está interesante. Yo sí lo sigo y a veces ahí ando. Entonces, para que se den una vuelta y... Pues ¿algo más? ¿Algo más que quisiera agregar? Pues una atenta invitación a que si les gusta este mundo de la música clásica, pues adelante, no le tengan tanto miedo. Yo les aseguro que
Si en un momento dado deciden escuchar una pieza, escuchen una sinfonía de Mozart con calma y no le tengan miedo, piérdanle un poco el miedo. Dense la oportunidad. Dense la oportunidad y bien relajaditos. Claro. Bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Gracias. ¿Sí le escuchaba bien? No, se escuchaba hasta el grito. Ahí está Cricri. Está bien caliente, ¿verdad? Para allá con las lámparas. Sí, por la lógica. Pues muchísimas gracias. No, ustedes. Es como muy interesante. Sí, ahí luego me mandan. ¿No te ha pasado? En YouTube. ¿No está pasando? No. ¿Usted? Ah, pero dijiste que este es un regalo. Sí, sí, sí. Sí, es para usted. Mira, los que estaban hablando de lo que Sí, acaban la publicidad. sí. Por todos lados me despierta. Sí, bien discreto. No, no los vendemos.